no ver Televisa, porque manipula la información. La conversación con Hipólito Mora, con Selene Vázquez Alatorre, que es la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, y con el doctor José Manuel Mireles, del Consejo Ciudadano de Autodefensa, en este caso radicado en Tepalcatepec, pero ya con un consejo armado en el estado, según lo planteó el propio Mireles ayer. Hablamos con ellos tres y dijimos que íbamos a retomar el hilo de la conversación esta mañana, cosa que estamos haciendo, y ya escuchamos hace unos instantes al propio Hipólito Mora de estos grupos de autodefensa en Michoacán. Déjeme retomar la conversación también esta mañana, además de lo que nos dijo ayer, con Selene Vázquez Alatorre, que, como decíamos, como parte del Congreso michoacano, pues ha sido una voz crítica y desde luego de seguimiento de lo que sucede en su estado en Michoacán. Te agradezco, Selene, que nos tomes esta comunicación una vez que hemos visto cosas, por ejemplo, como el reforzamiento de la presencia militar y policíaca en Michoacán en las últimas horas, por supuesto, y lo que sería el mensaje que el gobierno federal dio el día de ayer sobre los sucesos en Michoacán. Te agradezco que estés aquí de nuevo, Selene, gracias por estar aquí, buenos días. Al contrario, Carmen, gracias por escucharnos. Fíjate que yo creo que la misma confusión que tú das de las cifras, de los datos de cuántos muertos, tienen que ver con el tiempo y con el día a día en Michoacán. La balacera de la que habló ayer Mireles fue en las inmediaciones de dos poblados de Aguililla el mismo sábado en la noche o domingo en la mañana. Y de ese enfrentamiento en los medios estatales y nacionales se habló de 5 decesos. Ayer la Secretaría de Gobernación reportaba otros 2, pero esos se refieren, y te juro que yo también, como tú, revisé una y otra vez los comunicados de la Secretaría de Gobernación Federal y nunca dijeron en dónde había sido el enfrentamiento, pero sí dijeron un dato, que había 2 personas fallecidas y había otros hospitalizados porque por una volcadura habían, al momento de huir, los delincuentes se habían volcado y estaban hospitalizados. Entonces, ahora sí que uniendo las informaciones que luego en Michoacán tenemos en los medios estatales y con lo que dijo Gobernación, los 2 muertos de los que hablan se tratan de 2 personas que fallecieron ayer en Lázaro Cárdenas, luego de una persecución efectivamente entre militares y presuntos delincuentes que intentaban hacer lo mismo que hicieron con las subestaciones en otras partes, aparentemente en Lázaro Cárdenas, aunque la subestación de Lázaro Cárdenas no fue reportada como con daño, pero eso ocurrió en el puerto. Entonces estamos hablando de sucesos distintos. En el caso de lo que la prensa reportó, nosotros mismos con Marco Antonio Duarte hablamos de 5 personas muertas por los sucesos entre sábado y domingo en Aguililla. Lo de Lázaro Cárdenas es a lo que se refiere el gobierno federal y ahí aparecen los 2 muertos en un enfrentamiento entre las fuerzas federales y los presuntos templarios. Lo que nos queda ahí abierto es lo que el doctor Mireles dijo sobre 12 personas muertas. Dijo que eran 11 del lado de los templarios, una del lado de los miembros de la autodefensa. Así es, lo que pasa ahí es que, como te lo reportó el doctor Mireles, hay lugares, por ejemplo, es que tienes que hacer como que un barrido de los medios porque no todo el mundo publica. Y en el caso hubo enfrentamientos en el Naranjo de Chila, que es un municipio de Aguililla, y también hubo en la comunidad de Los Potros, es una zona, las dos de Aguililla, y hubo decesos en los 2 lugares. Entonces, bueno, a veces hay que unir las informaciones porque no hay mucha claridad y porque la autoridad, en este caso quien puede tener la información pues es la propia PGR o la PGJ en el estado, los que tienen que llegar a hacer el levantamiento de los hechos, ¿no? Pues, Selene Vázquez Alatorre, ¿qué nos dirías respecto al reforzamiento de la seguridad del ejército y de la policía en estas últimas horas? Yo te puedo decir que en la zona de conflicto la gente pide la presencia, como has escuchado ya muy bonito, del ejército. Les pedimos que vayan, les pedimos que estén, que sigan apoyando a la población, lo mismo a la Policía Federal.
La verdad es que no hay una guerra de baja intensidad, no ha variado en eso. Lo que dicen es constantemente están siendo atacados en distintos puntos. Hay que considerar que además la geografía del estado es complicada, hay sierra, hay cerros en donde a veces se esconden los delincuentes o desde donde atacan. Yo quisiera decir que nos interesa mucho que el gobierno federal ponga un alto, porque es a ellos a quienes están desafiando. El pueblo de Michoacán, pues está mal que uno lo diga, pero ya tenemos años acostumbrados a escuchar cosas terribles de muertes, de balaceras, de asesinatos, pero creo que aquí al que se le está desafiando muy directamente es al Estado mexicano. Es responsabilidad de las autoridades federales y quisiéramos que así se viera. Nosotros, te quiero decir que me surge un poco la esperanza de que nos empiecen a escuchar cuando nos abren estos espacios como el tuyo, pero también cuando voces tan importantes como la del obispo de Apatzingán se unen a la denuncia. El obispo de Apatzingán, y ahora entiendo que ayer salió un comunicado del episcopado mexicano apoyándole al obispo de Apatzingán, hace una radiografía de lo que hemos venido denunciando. Yo creo que palabra por palabra de lo que dice el obispo yo lo podría reiterar, y creo que es muy importante que se empiecen a sumar voces de la relevancia de él. Desde luego seguiremos muy de cerca lo que nos dices en este documento. Bueno, ya incluso se puede consultar para el que lo quiera leer completo, Selene, en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano, está la voz de nuestro pastor, que es como se titula este documento del que nos hablas, y que bueno, pues está precisamente suscrito en Apatzingán en estos días de octubre. Se puede leer completo esto, donde se inicia una reflexión diciendo que hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches. Y bueno, pues los filósofos nos dicen que para que haya un Estado de Derecho se necesita que éste sea regido por la ley que nos lleve a la práctica de la justicia, y de esta manera dar seguridad y bienestar al pueblo. La justicia conduce a la paz, donde se viven valores tan fundamentales como la alegría, la fraternidad, el amor, el respeto a la vida, la libertad y el trabajo. Es la primera parte de lo que dice este comunicado, y donde menciona, Selene, que el Estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido. Los grupos criminales, Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios principalmente, se lo disputan como si fuera un botín la costa para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas, la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera para el cultivo de marihuana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales, las ciudades más importantes y todo el estado para el trasiego y comercio de la droga, venta de seguridad, cuotas, secuestros, robos y toda clase de extorsión. Es, Selene, un diagnóstico regional, digamos, ¿no?, de la ubicación de las actividades delincuenciales en el estado de Michoacán, descrito de esta manera en este documento del que hablas, y que aquí, como decíamos, se puede consultar en la propia página de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Así es, el obispo Patiño emitió este comunicado el día 16 de octubre, muy cerca de las fiestas de Apatzingán, que se conmemoran el 22 de octubre en la Constitución. Sí, y lo subieron a la página del Episcopado, y creo que además es muy importante que tengamos la posibilidad de tener la visión de quien además vive ahí. Te quiero decir que a tal grado han llegado las cosas, incluso hasta para la Iglesia, que hace por lo menos unos 3 meses el propio episcopado había anunciado el retiro del seminario que había en Apatzingán por cuestiones de seguridad. Yo creo que también habría que ver la parte humana de lo que está pasando, y creo que lo que escribe el obispo nos ayuda. Yo te puedo decir, así como ayer decía Hipólito que Apatzingán es el corazón de la Tierra Caliente y es donde hacen todas sus actividades, te puedo decir que otros de los prejuicios terribles que ha tenido esta guerra es que la gente, los muchachos que estudiaban en Apatzingán, ya sea en el tecnológico o en las universidades que están en la región, pues ya perdieron el año. La gente, o los hijos de la gente de Buenavista, de Tepalcatepec,
de Cualcomán que acudían a Apatzingán a estudiar, pues ya no pueden entrar. Hay un perjuicio comercial, productivo, social y sobre todo el ánimo terrible en la gente de que la presión es tal de los delincuentes que, bueno, como me decía yo, hasta los seminarios han salido de Apatzingán, ¿no? Hasta el seminario de sacerdote. Tremendo. Selene Vázquez Alatorre, te agradezco que nos tomes esta comunicación y te pido que mantengamos el contacto para seguir de cerca lo que ocurre en Michoacán. Gracias y buenos días. Buenos días, hasta luego. Gracias y buenos días. Después de la pausa tendremos más información desde allá, desde Michoacán. Estamos en enlace en cualquier momento con el doctor José Manuel Mireles. Tal como ayer le dijimos a él y a Selene y a Hipólito, les volveríamos a llamar esta mañana como lo estamos haciendo para dar continuidad al seguimiento de lo que ocurre en el estado de Michoacán. Hemos también acordado una conversación con el gobernador del estado, con Fausto Vallejo, así que en cualquier momento también podremos escuchar directamente lo que el gobernador tenga que decir de lo que sucede en Michoacán como parte de esta cobertura de Noticias MBS de Michoacán para el resto de la República Mexicana y para el propio Michoacán. Después de las 9:01, tiempo del centro, volvemos con más y retomar en un momento más también parte de lo que este documento dice, además de lo que ya escuchamos en voz de Selene y leímos un fragmento, para leerse, como decíamos y como dice Selene, este documento de Miguel Patiño Velázquez, el obispo de Apatzingán, que describe con mucha claridad las zonas criminales tomadas y ocupadas por la familia, los zetas, la nueva generación, los caballeros templarios principalmente, que se disputan Michoacán, dice el obispo, como si fuera un botín. Regresamos también con ese documento, volvemos después de la pausa.